El proceso de extinción parte de una cadena que ya tenemos, de la típica cadena operante de antecedente, conducta y consecuente, y consiste en eliminar esa conducta a base de quitar el consecuente. El consecuente, el reforzador positivo, en el caso de una conducta adquirida por entrenamiento de recompensa, lo quitaremos nosotros deliberadamente como parte de un plan de intervención, o bien puede ser que el ambiente lo elimine de forma natural y espontánea. Una conducta que en una determinada situación estaba siendo recompensada por un cierto suceso, pues de pronto por algún motivo deja de serlo. En cualquier caso, el efecto es el mismo. Al eliminar el consecuente, la conducta ya no tiene lo que la mantenga y consiguientemente comienza a decaer y eventualmente desaparece por completo. Con lo cual, adiós a la cadena. Atención, eliminar una conducta mediante extinción responde a este proceso, simplemente eliminar el consecuente. Hay muchas otras formas de eliminar una conducta indeseada. Por ejemplo, aplicar castigo positivo, negativo, reforzar alternativas incompatibles, como hemos visto. Ninguna de estas es extinción. Lo comento porque a veces la gente dice cosas del estilo de la conducta fue extinguida por castigo positivo. Esto es incorrecto. Si la conducta fue objeto de una contingencia de castigo positivo, fue eliminada por entrenamiento de castigo, no por extinción. Y esto no es una mera distinción terminológica puntillosa, es que el proceso de extinción y otros procesos susceptibles de eliminar una conducta funcionan de manera distinta. Tienen distintas propiedades, distintas características y van a ser óptimos en unos casos o en otros, dependiendo de muchas circunstancias. No es lo mismo extinguir una conducta que eliminarla por otros procedimientos, quede claro. También a veces la gente saca la impresión al principio de que las cosas importantes en el aprendizaje, en el condicionamiento, ocurren en la adquisición. Ahí es donde cambiamos de programa de reforzador, modificamos la magnitud del refuerzo y todo este tipo de historias. Y en cambio, pues bueno, la extinción sería simplemente el proceso en el que todo eso pues se olvida, dejamos de hacerlo y la conducta decae, etc. Bueno, esto es muy inexacto. La extinción es un proceso de enorme importancia por sí mismo, y al menos por dos tipos de motivos. Primero, muy a menudo el indicador más importante del éxito de la adquisición es precisamente si la conducta que se ha aprendido es más o menos resistente a la extinción. Muy raras veces vamos a necesitar implantar conductas que tengan una tasa de respuesta astronómica altísima o con unas características muy peculiares. Lo que casi siempre nos va a interesar es que la conducta tenga persistencia temporal, tenga resistencia a la extinción, la más posible. Porque así, muchas veces, cuando nosotros conseguimos implantar la conducta en sesión, luego el organismo se va con la conducta puesta y la conducta aguanta lo bastante a la extinción en el entorno natural de nuestro paciente para que ese mismo entorno empiece a proporcionarle de forma natural los reforzadores naturales para esa conducta. Entonces ya hemos enganchado, ya hemos conseguido poner en marcha un proceso que continuará por sí mismo. Muchas veces este es uno de los aspectos más cruciales de nuestra intervención, poner en marcha una bola de nieve favorable o adaptativa para nuestro paciente. Pero claro, si según nuestro paciente sale por la puerta, la conducta que ha aprendido con nosotros decae y se extingue, porque ya ni está en la situación antecedente, ni recibe concretamente los reforzadores que nosotros le hayamos estado dando, pues no hemos hecho gran cosa. Llegará a su hábitat natural y se volverá a comportar como siempre, como si no hubiéramos hecho nada. Es muy importante, por tanto, en un porcentaje muy grande de los casos, conseguir, mediante nuestras técnicas de adquisición, los procedimientos concretos que adoptemos, que la conducta sea lo más resistente a la extinción posible, para que pueda enganchar con los reforzadores naturales y el proceso continúe adelante de forma satisfactoria. En segundo lugar, la extinción es por sí misma una potente, una poderosísima técnica para la eliminación de conductas indeseadas. Y además es mucho más elegante y mucho más indolora y menos invasiva que otros procedimientos. No hace falta castigar, no hace falta hacer sangre, no hace falta salpicar y dejarlo todo perdido.
Simplemente quitamos el reforzador y la conducta decae. En este sentido, cuando la extinción resulta aplicable, es habitualmente ventajosa respecto a otros procedimientos para reducir o eliminar una conducta no deseada. La cuestión es que sea aplicable. Claro, para que podamos aplicar extinción, en primer lugar, tenemos que saber cuál es el reforzador que mantiene la conducta. Si no sabemos qué consecuente tenemos que quitar, pues no lo podemos quitar, evidentemente. Bien es verdad que un psicólogo que sea diestro en análisis funcional de la conducta casi siempre va a acabar averiguando cuál es el consecuente que está manteniendo una conducta indeseada. Pero así y todo puede haber ocasiones en las cuales no estamos seguros o desconocemos por completo cuál es el reforzador que la mantiene. Además, en segundo lugar, para que la extinción sea aplicable tenemos que tener control, tenemos que tener la posibilidad de eliminar ese reforzador. Por ejemplo, imagínate el caso de un adolescente que tiene una conducta muy disruptiva, muy problemática, que está siendo mantenida por reforzadores que recibe en el ámbito, en el antecedente, de su grupo de amigos más íntimos. Pues es muy probable que ahí, aun cuando sepamos cuál es el reforzador que está actuando para mantener la conducta, pues no podamos intervenir, no podemos meternos ahí disfrazados de adolescentes, compañeros del colega, a intentar quitarle el reforzador. No es viable. Muchas veces, sin embargo, sí podemos intervenir en el ámbito natural por la vía de agentes de campo interpuestos. El caso más evidente: podemos llamar a sesión a la novia de nuestro paciente e instruirla sobre qué tipo de cosas está haciendo que refuerzan la conducta y que por tanto debería dejar de hacer y qué otro tipo de cosas debe hacer en su lugar. Si nosotros se lo explicamos bien y ella lo hace bien, esa conducta va a ser extinguida exactamente igual que si estuviéramos haciéndolo nosotros directamente en sesión. Lo mismo ocurre con padres, madres, amigos próximos e incluso compañeros de trabajo. Bien, vamos a ver qué cabe esperar que ocurra cuando ponemos una conducta en extinción. Es decir, quitamos el reforzador. Lo primero, el pico de respuesta o explosión de respuesta. Consiste en un aumento transitorio tanto de la tasa como de la intensidad de la respuesta. Sí, suena paradójico. Le quitamos el reforzador y entonces resulta que responde más y más intensamente. Efectivamente, es muy fácil de entender, como siempre, si nos ponemos en la perspectiva del organismo. Imagínate lo siguiente. Tú tienes el hábito de que en un determinado cambio de clase todos los días, durante un cuatrimestre, pues has estado yendo a la máquina expendedora que hay en el hall de la facultad, metes una moneda, pulsas un botón y entonces te sale una mierda de esas que dan las máquinas expendedoras, que a ti te gusta y te la comes. Y así durante muchos días, muchas semanas, incluso meses o años. Y un buen día resulta que llegas, te encuentras frente a la máquina, realizas la conducta, la máquina es el antecedente, la conducta que consiste en meter la moneda y pulsar el botón y no hay consecuente, no te da nada. ¿Qué vas a hacer entonces? Lo sabes perfectamente. Pulsar más veces y más fuerte. Y no es algo que hayas razonado deliberadamente o que hayas decidido intelectualmente, no, es que te sale solo. Cuando no funciona, le das más veces y le das más intenso. Es exactamente lo mismo que le pasaría a una rata en una caja de Skinner. Imagínate que tienes a la rata en refuerzo continuo, de repente la pones en extinción. Entonces, ¿qué hace la rata? Llega a la palanca, la pulsa, no cae comida, ¿y qué hace? La pulsa más veces y la pulsa más fuerte. Desde este punto de vista supongo que queda claro. El pico de respuesta no ocurre necesariamente siempre, ocurre de forma más probable y sobre todo más notoria, más perceptible, en aquellos casos en que la conducta recibía altas tasas de refuerzo. Es decir, en que la proporción de respuestas que eran reforzadas era muy elevada. Por ejemplo, en refuerzo continuo, desde luego, pero también en programas de intervalo breve o de una razón fija o variable relativamente baja. RF2,
5 como mucho, etcétera. Ahí es donde mejor se aprecia el pico de respuesta. Cuando el organismo viene de una situación de programas de refuerzo exigentes, por ejemplo de razón alta o de intervalo muy prolongado, es perfectamente posible que el pico de respuesta, si se produce, pase relativamente desapercibido. Pero cuando la tasa de refuerzo es baja, es enormemente conspicuo. La explosión de respuesta es algo a tener muy en cuenta cuando utilizamos la extinción en contextos aplicados, en contextos profesionales, porque muy probablemente va a ocurrir y hay que contar con ella. Imagínate lo siguiente. Tenemos un problema que se nos ha consultado de una niña que dice periódicamente unas palabrotas terribles, unas obscenidades de esto que sus padres se preguntan, pero ¿dónde ha aprendido eso? ¿Dónde lo ha oído? Ya sabes a lo que me refiero. Bien, pues vamos a imaginar que hemos analizado el caso, hemos hecho un análisis funcional de la conducta y hemos concluido, cosa no muy infrecuente por desgracia, que lo que está ocurriendo ahí es sencillamente que la niña solamente recibe atención de sus padres cuando hace eso. El resto del tiempo no le hacen ni puto caso. Entonces, claro, la niña como organismo pues ha descubierto una palanca, por así decirlo, que es decir barbaridades, que consigue proporcionarle atención y no encuentra ninguna otra manera, ninguna otra vía conductual para conseguir la atención de sus padres. En fin, estas cosas pasan. El caso es que nosotros podríamos, una vez hecho el análisis y una vez que tenemos fijado el objetivo, instruimos a los padres para que no le refuercen las conductas de decir ese tipo de verbalizaciones. Es decir, que cuando la niña diga una atrocidad, hagan como si no lo hubieran oído, la ignoren por completo. Y a la semana siguiente vienen los padres aterrados, con los ojos muy abiertos, diciendo, mira, hemos intentado hacer eso que nos dijiste, pero no funciona, es que es peor, es que entonces decía unas cosas, pero vamos, muchísimo más terribles, y encima decía más. Entonces, pues nada, hemos vuelto a hacerle caso porque es que si no es peor. El fallo es nuestro. Hemos cometido el error de no avisar a los padres de que se iba a producir el pico de respuesta, que es exactamente lo que nos han descrito. Cuando la niña dice una salvajada y ve que no hace efecto a los padres, ¿qué hace? Pues dice más salvajadas y más intensas. Es decir, tira de todo su repertorio de cochinadas que se sepa y las suelta todas como una ametralladora. Pero eso es un pico de respuesta. Si nosotros hubiéramos seleccionado adecuadamente a los padres respecto a que eso iba a ocurrir como era perfectamente predecible, ellos habrían aguantado el tirón y a estas alturas, una semana después, tendríamos ya el proceso de extinción mucho más avanzado. Porque una cosa está clara, la niña no va a seguir diciendo barbaridades indefinidamente a ese ritmo ni con esa intensidad, entre otras cosas porque se cansa, porque ya no se le ocurren, etcétera. Pero claro, los padres se han alarmado y entonces han tirado para atrás. Nosotros lo hemos hecho mal. También hemos hecho mal otra cosa, aunque no tenga que ver con el tema que nos ocupa en este momento, que es que, hombre, el problema que hay ahí no es que la niña diga palabrotas, el problema que hay ahí es que esa niña está deprivada de atención de sus padres. Tendríamos que haber instruido a sus padres para reforzar a esa niña por otras conductas adaptativas, acordes con la armonía familiar, de tal manera que la niña, como si dijéramos, tuviera más palancas distintas, y estas ya sí beneficiosas, para conseguir la atención de sus padres. Pero, en fin. En todo caso, siempre que vayamos a aplicar extinción, hay que contar con la posibilidad de que aparezca el pico de respuesta. El cual, por otra parte, si te fijas, no es ni más ni menos que un primer indicio de que la extinción está funcionando. Es un indicio paradójico, parece que las cosas van al revés de lo que tendrían que ir, pero es un indicio. Te está indicando que el organismo acusa el golpe de la extinción. Que esta conducta que tenía que dar lugar a esto, ahora no funciona, no lo da. Bien, por ahí vamos bien, pero hay que contar con ello. Y no digamos si estamos colaborando con agentes de campo, padres, novias, novios, maridos, etcétera, que no tienen por qué saber psicología. Segunda cuestión en el curso temporal de la extinción. La morfología de la respuesta se hace más variable, se hace más dispersa. Quizá te acuerdes que en aquellos tiempos en que podíamos dar clase ahí todos juntos en el mismo sitio,
Hablamos en una ocasión del gato de Thorndike y veíamos cómo en una secuencia de ensayos de aprendizaje en la caja problema el gato iba cambiando la morfología de su conducta. Al principio el gato daba respuestas muy dispersas. Encontrábamos que el momento en que consigue accionar el mecanismo de apertura de la caja, pues le pillaba en posturas completamente distintas porque estaba haciendo movimientos muy diferentes. La morfología, por tanto, era heterogénea, dispersa, variada. Veíamos también que a medida que progresan los ensayos, el gato no solamente consigue abrir la caja cada vez antes, sino que es que además lo hace de una manera más estereotipada. La morfología de la respuesta se va haciendo más homogénea, se va haciendo más consistente, prácticamente incluso ritualizada. En la adquisición ocurre exactamente al revés, es el camino opuesto. El organismo pasa de una conducta muy homogénea, mientras está siendo reforzada, mientras está siendo mantenida por el reforzador, progresivamente hacia una conducta cada vez más dispersa. La morfología se va haciendo más variada y al final del proceso de extinción, cuando la respuesta se puede dar desde el punto de vista de los movimientos que la componen, de la morfología, prácticamente de cualquier manera. Tercero, aumento de la tasa de conductas alternativas a la respuesta que está bajo extinción, a la que estamos extinguiendo, a la que hemos retirado el consecuente. Esto se ve muy bien en la caja de Skinner. Cuando la rata está presionando la palanca y obteniendo su recompensa, se dedica casi exclusivamente a eso. Y si no exclusivamente, pues desde luego en detrimento de otras conductas que son naturales en el repertorio conductual de una rata, como la deambulación, el rampado, el atusamiento, etc. A medida que progresa la extinción, este proceso también se invierte. Empiezan a ser otra vez más frecuentes las conductas características del repertorio conductual de una rata, por decirlo de alguna manera, de una rata por defecto, de una rata ingenua, de una rata que no tiene un aprendizaje específico. La caída en la tasa de respuesta de la conducta que está en extinción va acompañada de un aumento de la tasa de respuesta de otras conductas alternativas. Dicho de otro modo, el organismo cada vez hace más cosas distintas de la conducta que estamos extinguiendo. En cuarto lugar, un proceso de extinción cursa muy típicamente con estados emocionales alterados y prototípicamente con estados de frustración. Si lo piensas, es muy fácil de entender. El organismo está en una situación en la que durante muchísimo tiempo, si hacía una conducta, recibía una cosa para él apetitiva, y de repente hace esa conducta y no. El organismo tiene una expectativa ya creada por el aprendizaje respecto al refuerzo, y esa expectativa se ve contravenida. Esto genera un estado de frustración. ¿Qué es exactamente lo que tú piensas, o lo que tú sientes, mejor dicho, cuando pulsas la palanca de la maldita máquina expendedora que se niega a darte tu bazofia? Pero a la rata le pasa igual. Hay estudios en los que se ha situado en la misma caja de Skinner a una rata que está adiestrada, está entrenada, ya ha aprendido a pulsar la palanca, con el programa que sea, y a otra rata que no sabe nada, una rata ingenua que está ahí simplemente pues como si dijéramos que pasaba por ahí. La rata que está con la palanca y la otra está pues a lo suyo, que si se atusa, que lo de siempre. Entonces ponemos a la rata entrenada en extinción. Y entonces lo que ocurre es que se observa que la probabilidad de que haya una agresión de esa rata a la otra, a la que pasaba por ahí, se multiplica enormemente. Esto se corresponde muy bien con el fenómeno que normalmente denominamos pagarla con alguien. Tú estás frustrado por algún motivo que no tiene nada que ver con lo que pasa en tu casa, pero es perfectamente posible que la pagues con tu hermano, con tu madre, con tu hijo, con tu pareja o con quien sea, con el primero que se te cruce. Esto también es algo muy a tener en cuenta. Cuando vayamos a aplicar extinción, hay que pensar que es muy posible que el organismo aumente en sus emociones negativas y muy particularmente en su agresividad. En algunos casos esto es algo que puede aconsejar tomar medidas especiales de cara a, bueno, pues asegurarnos de que no pasa nada que sea peor el remedio que la enfermedad en definitiva.
Quinto, por supuesto, un decaimiento progresivo de la respuesta hasta su desaparición total. Esto es lo característico, lo más característico de la extinción. Hay que tener en cuenta que estas fases, el pico de respuesta siempre pasa al principio, pero entre las fases 2 y 5, pues no estamos hablando estrictamente de fases que vayan una detrás de otra. Es decir, no es que primero el pico, luego la morfología se altera, luego etcétera, sino que son elementos que pueden aparecer en combinaciones bastante distintas o diversas según los casos, según las circunstancias de partida, y demás condicionantes de la situación. Finalmente, mencionar que en la extinción ocurre, al igual que describíamos respecto a la habituación, la recuperación espontánea de la respuesta. Si después de una extinción exitosa, en la que hemos reducido todo lo que se pretendiera a la conducta, quizá hasta eliminarla por completo, si después de eso dejamos pasar un tiempo y volvemos a poner al organismo en la situación antecedente, lo que cabe esperar es que la conducta se reproduzca. Eso sí, como veíamos respecto a la habituación, se va a reproducir de una manera mucho menos intensa, va a decaer mucho más rápidamente, y si este proceso completo lo repetimos unas cuantas veces, podemos conseguir la desaparición total y definitiva de la conducta, que normalmente es de lo que se trata. Pero hay que contar con la recuperación espontánea. Si volvemos al ejemplo de la máquina expendedora, después de que tú te has llevado el disgusto de que no te daba tu basura supuestamente comestible, por mucho que metieras moneda y pulsaras la palanca, es perfectamente posible que al cabo de unos días vuelvas a pasar por ahí y vuelvas a probar. Es decir, una recuperación espontánea de una respuesta que se había extinguido. Lo mismo ocurre si volvemos a meter a la rata 2 días después en la misma caja de Skinner donde previamente habíamos extinguido la presión de palanca. La rata va a volver a presionar. Pero, como tantas veces hemos dicho, la recuperación espontánea es un fenómeno transitorio. Nunca tan intenso como para llegar a los niveles que tenía la respuesta previamente a la extinción, y desde luego la nueva extinción siempre es cada vez más rápida cuantas más veces repitamos el proceso. A veces con 2 o 3 sesiones o con 2 o 3 ciclos es suficiente para la eliminación completa. Otras veces hacen falta más. Aquí las diferencias paramétricas son insoslayables. Factores de la extinción. Ya sabes, lo de siempre. Aspectos de la situación, variables independientes que hacen que el proceso de extinción se produzca con mayor o menor facilidad. En primer lugar, la magnitud de la recompensa. Ya lo habíamos comentado. Las respuestas que se adquieren mediante recompensas de mayor magnitud se extinguen más fácilmente. Si queremos conductas resistentes a la extinción, tenemos que usar recompensas de magnitud relativamente reducida. Al hablar de magnitud, como recordarás, nos referimos tanto a la cantidad, por ejemplo, una pellet más grande o más pequeña, como a la calidad. Una pellet o una galleta pues más sabrosa, más nutritiva o lo que sea. En cualquier caso, recuerda el mantra. Conviene usar recompensas que sean de la magnitud justa para poder actuar como tales y no mucho más. Y entonces tendremos respuestas máximamente resistentes a la extinción. Un segundo factor más importante, el tiempo de duración de la fase de adquisición, el tiempo de entrenamiento de aprendizaje. Aquí lo que hay que destacar, por supuesto, es el efecto que ya hemos comentado 1000 veces del sobreaprendizaje. Una respuesta cuanto más sobreaprendida, más difícil de extinguir. Si nosotros conseguimos, por ejemplo, en la caja de Skinner, que la conducta se estabilice en un determinado tipo de registro acumulativo con una pendiente que vemos que más o menos va manteniéndose la misma, va manteniéndose estable a lo largo del tiempo, si todavía dejamos al organismo en esa situación durante un tiempo adicional, un tiempo de sobreaprendizaje, cuando ya se ha cumplido el criterio de aprendizaje, pero se mantiene la situación de adquisición, la respuesta resultante finalmente será mucho más resistente a la extinción que si hubiéramos interrumpido la fase de adquisición tan pronto como el organismo alcanzara el criterio de aprendizaje. Las respuestas que están muy sobreaprendidas, que han sido sometidas a contingencias de refuerzo constantes, por ejemplo, a lo largo de un gran periodo de la vida del organismo, son
muy difíciles de extinguir. Tercero, quizá el factor más importante, el programa de refuerzo. Aquí tenemos que hablar del ERP, el efecto del refuerzo parcial en la extinción. Cuanto menor es la tasa de refuerzo durante la adquisición, tanto más resistente a la extinción será la conducta aprendida. Es decir, cuanto menor sea la proporción de respuestas que obtienen recompensa durante la adquisición, la conducta finalmente obtenida será más difícil de extinguir. Los programas, por tanto, más generosos, programas como por ejemplo desde el refuerzo continuo, imagínate razón fija 2, razón variable 3, intervalo variable 2 segundos, programas que dan una alta tasa de refuerzo, darán lugar a conductas que se extinguen más fácilmente que los programas más exigentes. Por ejemplo, un razón variable 100, un intervalo fijo 120 segundos, etc. Todavía hay una cuestión adicional. Incluso si suponemos constante la tasa de refuerzo durante la adquisición, si ha habido más cambios de programa, la respuesta será un poco más resistente a la extinción. Es decir, comparando una rata que ha pasado por más programas, más cambios de programa que otra, aunque las dos hayan recibido la misma tasa de refuerzo global, la que ha tenido más cambios de programa tardará más en llegar a la extinción de esa respuesta. Y por último, no hace falta decirlo, las conductas adquiridas por refuerzo continuo son de las que más fácilmente se extinguen. El refuerzo continuo, como ya comentamos en su momento, no solamente es un caso muy particular, sino que además es, desde luego, desde el punto de vista de la resistencia a la extinción, muy ineficaz. Hasta aquí por hoy. Si esto te ha resultado útil, ya sabes, el like, el refuerzo, hombre, en casa del herrero, y pendientes en el Moodle porque seguiré sacando vídeos. Por cierto, el Moodle es una castaña y funciona a golpe de cursos. Entonces, si crees, y podría ser así, que alguna vez en el futuro te puede apetecer volver a repasar estos vídeos, casi mejor suscríbete. Porque el año que viene pues ya no vas a tener acceso al curso de Moodle de este año. Es que es una mierda, funciona así, a golpe de cursos. Y sin embargo, si te suscribes, pues oye, todas las movidas que pasen por aquí te llegarán, ya sabes, por la vía normal de YouTube. Así que nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.